Bueno, ahí ustedes me escuchan bien. Ah, muy cerca me tengo que poner esto para que. Bueno, ahí decís que está bien. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces vamos a hacer la siguiente estructura, chicos. Vamos a repasar nuestro objetivo para el tema crecimiento en el marco del trabajo práctico. Recuerdan que es uno de los 3 ejes de análisis. Nosotros ahora con la estructura urbana, que es un reconocimiento de cómo se organiza el territorio que estamos estudiando, y que ustedes en la porción que están trabajando no pueden tener total claridad del territorio. Vamos a ir construyendo esa claridad cuando podamos comparar nuestra área con la de nuestros compañeros para ver cómo es Berisso en su totalidad. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con crecimiento para formularnos preguntas, porque yo les digo, si hay que analizar el crecimiento urbano, hay que ver qué van a mirar, qué le preguntarían ustedes a un documento como el que tiene Berisso hecho. ¿Qué cosas de crecimiento les parece que se pueden indagar? ¿Cuáles serían los temas de crecimiento que a ustedes les parece, bueno, como planificador o planificadora, yo tendría que saber qué cosa, con qué asocian el tema de crecimiento? ¿Por qué puede ser un problema el crecimiento en una ciudad? ¿Sí? Muy bien. Exacto, el crecimiento poblacional, y está buenísimo verlo en la perspectiva histórica por la identidad de Berisso, ¿no? Lo que decía Javier, que uno habita Berisso y puede oler que hay historia ahí, que hay como mucha cosa que no es fácil o que quizás no se puede representar, pero que uno puede ir a hacer la experiencia y después construir un documento mucho más representativo de lo que se percibió que mirando Google Street View, ¿no? Que no dice nada de las colectividades, además, hasta donde yo sé. ¿Qué otra cosa crecimiento implica? Bien, valor del suelo, uso del suelo. Estuvimos viendo uso del suelo en el proceso de construcción de la estructura urbana. Para nosotros, la estructura urbana es la base para el análisis de crecimiento, de movilidad, de ambiente. Es la base. Vamos a ir avanzando, pero en relación a estas cuestiones, a estos temas, por ejemplo, la población, por ejemplo, el uso del suelo o el valor del suelo, nos podemos preguntar cosas. Y es importante conocer, leer los artículos que les vamos dando en relación a cada uno de los temas, porque para ustedes encontrar que un predio, un lote en el centro de Berisso cueste, digo un delirio, ¿no? $250.000 el metro cuadrado, cosa que no debe pasar en Berisso, pero digo, ese valor, si ustedes no lo pueden comparar con otras ciudades, no les resulta significativo. Entonces necesitamos poder abrevar de otra información de otras ciudades para entender, empezar a mensurar los temas y a dimensionar lo que es problema y lo que no, lo que es problemático y lo que no lo es. De hecho, tanto en las clases inaugural de la asignatura como en la de presentación del trabajo práctico y en la de estructura urbana, hemos hablado del problema de la expansión urbana de baja densidad como uno de los temas más críticos de las ciudades latinoamericanas. Y eso incluye a Berisso, claramente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide esa expansión de baja densidad? ¿Cómo se imaginan ustedes que pueden decir, no, este está bien, este está muy expandido, este está muy denso? ¿En relación a qué? ¿Cómo pueden ustedes identificarlo? Parte del aprendizaje que se van a llevar es poder reconocer esas problemáticas a primera vista en una cartografía urbana, ¿no? O periurbana o territorial.
vamos a ver cómo vamos a reconocer cómo vamos a responder estas preguntas, y a partir de los conceptos vamos a tener que formularnos unas preguntas. Yo les hago algunas preguntas genéricas que ustedes van a tener que hacer foco en el territorio que están estudiando, porque no todas las preguntas son pertinentes para todos los lugares. ¿Cómo la vamos a responder? ¿Con qué métodos? ¿Con qué información? ¿Y qué esperamos que hagan al final como parte de su análisis, digamos, para darle un perfil instrumental a la clase? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos que ustedes lleguen? Yo les pido que hagan el esfuerzo de dejar los celulares a un costado. Lo que quiero que aprovechemos, que me presten atención, porque quiero escuchar sus inquietudes y quiero poder pensar con ustedes cómo llevamos adelante esta etapa de análisis del crecimiento, eh, con cómo viene nuestra cursada, ¿no? Que tuvimos una clase interrumpida, que no pudimos, por justificadas razones, claramente, que tenemos un cronograma muy corto, por cómo está organizada la facultad, y que necesitamos que ustedes se organicen. Entonces, lo que les pido especialmente es que en este instante, de que estemos acá charlando, salvo alguna urgencia, no estén mensajeando por celular ni mirando video, espero que no estén mirando video, sino que tratemos de conectar para aprovechar que esto sea corto y después nos podamos ir a las comisiones. Bueno, nuestro objetivo, uno de los ejes de análisis, nosotros tenemos que diagnosticar, ver eso porque queremos hacer una propuesta. Para diagnosticar decidimos, desde el punto de vista, digamos, la cátedra decide, como propuesta pedagógica, abordar ese análisis con tres ejes. El territorio es complejo, es multidimensional, no vamos a analizar todos los ejes posibles, elegimos tres que nos parecen los más clave para las ciudades de las características de Berisso, de La Plata, de la región latinoamericana. Uno de ellos es el crecimiento. Para mí esto se escucha igual acá que acá. No sé, ¿cómo? ¿Se cortó? Ah, me pareció. Hola, hola. Mati, no sé, porque lo que pasa es que Matías está grabando y si no se escucha, no sale en la grabación del Zoom. Él lo quiere grabar, pero bueno, voy a seguir para después cuando él vuelva por ahí lo acomodamos. Entonces, formas en que pueden crecer las ciudades. Esto es lo que son conceptos basados en una revisión de casos de ciudades, sobre todo nuestras, donde sabemos que las ciudades pueden crecer por densificación, es decir, que el tejido existente histórico es reemplazado parcial o totalmente por edificios digamos, con mayor densidad de población. El caso de las viviendas unifamiliares que son reemplazadas por torres, algo que sucedió en la Argentina entre 2004 y 2014 aproximadamente, en casi todos los centros urbanos y ciudades intermedias y grandes de la Argentina, hubo reemplazo de viviendas unifamiliares por viviendas en altura. Hay procesos de consolidación, es decir, áreas que tienen todas las infraestructuras de servicios energéticas, sanitarias, que tienen transporte, que tienen vialidades y que están incompletas, que tienen lotes ocupados, lotes desocupados, tienen edificios en altura, tienen predios vacantes, etcétera, se van completando. ¿Sí? Eso es cómo se consolida el crecimiento por consolidación. Se va consolidando esa trama. Una expansión. Este gran problema que tenemos nosotros, se apagó el micrófono. No sé cómo resolverlo. Tampoco, pero vamos a probar. Bueno, por expansión, eh,
Si quieren que vengan, lo arreglen y grabamos una parte. Igual está grabando ahora, algo por este. Está grabando como en la presentación. Bueno, está bien. Esto es lo más dramático que nos puede pasar. Y esto tiene estos problemas porque cuando empieza a ser más rentable para los dueños de la tierra hacer un desarrollo inmobiliario en el medio de la nada, donde no hay accesibilidad, tenés que entrar con camioneta, los días de barro, es dramático, están completamente aislados, parece romántico, claro, pueden escuchar los pájaros, voy a mirar al atardecer, el horizonte, pero después esta gente necesita otra gente que la asista, necesita servicios, necesita escuela, necesita hijos, y empieza a demandarle al Estado rutas, transporte, transporte para que pueda venir gente a cuidarle a los hijos cuando son chiquitos, o guarderías para poder llevarlos, ¿no? Entonces empieza a distorsionarse el desarrollo urbano y se pone en crisis una cuestión clave de la ciudad, que es la densidad. Cuando se distorsiona la densidad y la continuidad del tejido, estamos en problemas. Y tienen que poder detectarlo en Berisso. Tienen que tratar de detectarlo en Berisso. La densificación también tiene problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo densifico, reemplazo una vivienda unifamiliar por otro. Hola, hola. Lo que necesita. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Por ahí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Por la falta de planificación, no hay proporcionalmente escuelas, hospitales, centros comunales. Se va dando de manera autoorganizada. O sea, es la antítesis de la planificación. Lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos desarrollar habilidades de planificación, es prever el futuro, anticiparnos al futuro. Y para anticiparnos al futuro, tenemos que saber cómo llegamos a este presente y qué ideas tenemos para resolver los problemas que están en el presente. Entonces tenemos que analizar para planificar dónde está creciendo nuestro territorio en análisis, cómo está creciendo, con cuál de estos 4 patrones, o bueno, acá hay otros. Este es un documento que hizo Sergio Reza, está tapado ahí, es docente de este nivel. Otros modos de crecimiento son el ensanche, la retracción, el completamiento, el esponjamiento, son otras maneras de crecimiento que, bueno, los podemos ver en detalle. Digamos, hoy no vienen al caso, pero podemos charlarlos, podemos discutirlos, pueden buscar y traer información para que los veamos. Lo que es importante es que ustedes sepan que las problemáticas que tenemos hoy en materia de crecimiento, y esto se los dije cuando presenté el trabajo práctico y cuando hablamos de estructura urbana, es que la densidad es un concepto clave, es un proceso clave y es una propuesta de vida para la persona, para las personas. ¿Por qué? Porque de la densidad de habitantes depende cuánto puedo yo llegar con políticas públicas a esa población. Si yo tengo una buena densidad, yo puedo ofrecer por recaudación de las tasas municipales, puedo ofrecer un mejor servicio de iluminación, de transporte, de pavimentos. Si yo tengo todo el campo y tengo allá 14 kilómetros de vacas y después tengo un barrio chiquitito con 4 habitantes o 5 por hectárea, donde están grandes residencias de baja densidad, no les puedo llevar las políticas públicas.
No puedo hacer ciudad allá, eso no es ciudad, no puede ser ciudad. Entonces, cuando tengo un territorio tan lleno de esas excepciones a la norma, como son nuestros territorios, llenos de barrios cerrados, les dije la vez pasada, hay 400 barrios entre cerrados y abiertos nuevos en todo el sector periférico. Cuando yo tengo esos problemas, necesito identificarlos, necesito poder reconocerlos y representarlos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mirar para entender los procesos de crecimiento en este análisis? Tenemos que mirar el comportamiento del mercado inmobiliario, el comportamiento del Estado y el comportamiento de la población. La población que demanda un lugar para vivir. Y dentro de esa población que demanda un lugar para vivir, hay población que demanda lugares para invertir. Eso también es necesario decirlo. Hay áreas, hay sectores que también no compran para vivir, sino como resguardo económico. Pero digamos, tenemos como a estos tres grandes actores o sectores, el mercado, el Estado y la población. Y dentro de la población, además de que tenemos algunos sectores que buscan vivienda para vivir, para habitar, sectores que buscan vivienda para invertir y sectores que no pueden acceder a la vivienda formal, tenemos distintas características que tienen una expresión distinta en el territorio y tenemos que poder identificarlos. En cuanto al mercado inmobiliario, también tenemos que ver su comportamiento. Vimos un mercado inmobiliario entre el año 2004 y el año 2015 que tendía a desarrollar viviendas en altura en los centros urbanos de una gran cantidad de ciudades argentinas, ¿no? En un momento de bonanza económica y de flexibilización de normativas de protección patrimonial, esto fue muy común. Pero también tenemos permanentemente un mercado inmobiliario que quiere hacer desarrollos inmobiliarios cerrados y abiertos en lugares que no tienen las condiciones legales para ser ciudad. Y cuando digo legales me refiero a la ley decreto 8912 que establece condiciones mínimas para que se pueda desarrollar un área urbana. No solamente la continuidad del tejido, sino además que tengan agua, que tengan factibilidad de tener redes sanitarias, cloacas, generar un espacio común para equipamientos y tener una estructura vial con jerarquía para el desarrollo futuro, entre muchas otras cosas. Bueno, tenemos mucha presión del mercado por hacer ese tipo de desarrollos, pero también hemos tenido un Estado y tenemos un Estado que por un lado le ha permitido al mercado desarrollar viviendas en lugares que son imposibles después de completar la infraestructura urbana, la política pública, y además tenemos un Estado que ha desarrollado vivienda de interés social en el medio de la nada también porque no ha sabido, no ha podido generar, instrumentar los mecanismos de recuperación de suelo, de recuperación de plusvalía para ponerle un freno al mercado y gestionar el suelo para generar continuidad. Entonces, tenemos que identificar a estos perfiles de sectores en el territorio en el que estamos trabajando. Habíamos hablado, yo les había, ¿sí? Bueno, no es una pregunta fácil de responder, pero tenemos muchos marcos legales que no se aplican. De hecho, eh, hay muchas componentes de la ley decreto que son instrumentos muy valiosos, por ejemplo, para eh, manzanas completas de un centro histórico, como es la manzana del mercado, acá en La Plata, no sé si la conocen. Si se aplicara esa ley, que es del año 77, esa manzana ya tendría que estar construida, tendría que tener viviendas, equipamientos sociales. Sin embargo, no se aplicó, no se sancionó,
digamos, no se tocaron esos intereses. Eso es lo que pasa. Digamos, a veces las leyes existen y no se terminan de aplicar. De hecho, la ley 8912 fue creada justamente para evitar desarrollos inmobiliarios como los que sucedieron en el conurbano bonaerense en su origen, que eran todas casitas sueltas. En el año 1945, si mal no recuerdo, o por ahí, tuvimos una gran inmigración europea y se dictó, se aprobó y se reglamentó la ley de propiedad horizontal, que es una ley que permite a una única propiedad subdividirla. En ese proceso de subdivisión, lo que se generó fue, como no había un marco legal de ordenamiento territorial, bueno, se subdividió todo. Entonces, ¿qué apareció al final? Tenemos grandes sectores del conurbano de hoy. Algunas imágenes yo creo que les he mostrado la clase pasada, que son todo territorio rodeado, digamos, vivienda, calles y vivienda, calles y vivienda, calles, todas calles de la misma jerarquía, donde es muy difícil darle una estructura de ciudad, establecer una centralidad, promover o poner en valor un sistema de transporte. Es muy difícil porque es un tejido que creció de una manera, de esa manera, ¿no? Sin ley, solamente con el borde de la manzana y sin ningún otro tipo de restricción. Y la ley 8912 funcionó en un momento. Ahora, uno lo mira retrospectivamente y dice, bueno, ¿qué pasó? Necesitamos algo mucho más fuerte que la ley 8912 para poder evitar que esto que está volviendo a pasar siga pasando. La presión del mercado hoy es mucho más grande porque hay muchos más intereses, porque hay más población, bueno, por varios factores que habría que analizar. Pero no quiere decir que las leyes nunca se cumplan. Lo que sí pasa es que cuando se aplica una ley se tocan intereses y tiene que haber, como no hay una política nacional de ordenamiento territorial, la más de las veces, como nacionalmente tenemos un vacío, queda sujeto a la voluntad política. Ese es el problema que tenemos, que a veces tenemos, porque aparte de la voluntad política, por ahí el político tiene mucha voluntad, pero también tiene mucha presión. Entonces, al haber un marco legal que es tan discontinuo y que no está completo, bueno, dependemos de la buena voluntad del sector político, de los poderes ejecutivos. Bueno, un tema complicado, no estamos yendo, no vamos a resolver eso en plan 1, pero digamos, la cuestión de las densidades y de la otra cuestión que yo les quería señalar, que lo estuvimos viendo en la estructura urbana, es el tema de las centralidades, ¿no? El tema de las centralidades, que como concepto, esto también tienen que leer los textos de centralidades que les dejamos linkeados en la bibliografía. Una centralidad no es solo una concentración de usos no residenciales. Una centralidad como concepto tiene que ver con la historia cívica, tiene que ver con la memoria, con lo simbólico, con ese lugar a donde la gente se encuentra. Y las ciudades más grandes tienen más centralidades, ¿no? Más diversas. Y las ciudades más pequeñas tienen menos. Los crecimientos urbanos de los últimos tiempos se caracterizan por no tener centralidad, porque son sumatoria de individualidades, son sumatoria de lotes, loteamos, 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 bueno, gestionamos para que este lote sea una plaza, después viene uno y lo ocupa, bueno, esto es lo que sucede en las periferias, tenemos problemas de estructura. Es muy difícil armar una estructura urbana en ciertos sectores de Berisso que tienen ustedes, porque es muy difícil encontrar una centralidad, uno puede encontrar como una concentración de 2 o 3 negocios incipientes, pero sí. Sí, sí. Bueno, no me hagas hablar. Sí, no, claro, exacto, no debería pasar. Nosotros, ponele acá en La Plata, Berisso y Ensenada, que son 3 ciudades que son parte son 3 de los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde está vigente la ley 8912 y la ley
de acceso justo al hábitat, que es del 2013, que es posterior, como que la complementa o que se ocupa de los sectores populares, cosa que no hace la ley 8912, pero que tampoco todos la aplican, ¿no? Lo que hay que hacer es, lo que establece la ley 8912 es que cada municipio tiene que tener una zonificación, tiene que tener plan, bueno, tiene que tener indicadores, etcétera. Y que lo que haga el municipio tiene que mandarlo a la provincia para que la provincia diga está bien, lo convalido y vuelve y termina aprobado. ¿Sí? Ese es como el mecanismo base de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que ha pasado, no conozco tanto el caso de Berisso, pero en La Plata lo que ha pasado en los últimos años es que se han aprobado barrios en el medio del cordón frutihortícola, ¿no? Urbanización o expansión, que no fueron convalidados por provincia, pero se empezaron a construir. Entonces hay vivienda, cerraron calles, desorden administrativo, desorden en el mejor de los casos, corrupción, porque es aprobar emprendimientos y darles, digamos, la viabilidad, digamos, darles la aprobación en obras particulares para que empiecen su obra con un terreno que no, una urbanización que no está aprobada, de la cual si provincia no les convalida nunca van a poder escriturar, pero además, eh, no sé si conocen Gorina, pero es un caso particular porque es un área que está llena de barrios cerrados que han cortado calles que son estructurales, que es complejo entrar, salir, que hay un contraste de sectores populares y de barrios privados, y que la verdad es que es difícil la vida de todos en ese lugar. Y bueno, se aprobaron y son todos los barrios que están ahí informales, ¿no? Ahí pasó la informalidad de ser cosa de los sectores populares a ser cosa de los sectores extremos, ¿no? Esa informalidad tiene que ver con el desorden municipal, y el desorden municipal tiene que ver, creo yo, con corrupción. Pero bueno, no sé, habrá otras posibilidades, habría que ver, preguntarle a la gente de planeamiento. Bueno, lo que plantea Salvador Rueda, que yo les conté la vez pasada, es que las ciudades, él tiene en su mente, cuando desarrolla el concepto de ciudad, la ciudad compacta, compleja y diversa europea, que son ciudades realmente muy lindas, muy compactas porque tienen su historia, también tienen la invasión bárbara, digamos, tienen una historia distinta que la nuestra, ¿no? Eran pequeñas ciudades que se habían como apiñado para protegerse de las invasiones bárbaras, digamos, es otra historia. Lo cierto es que esas ciudades tan compactas tienen indicadores de calidad urbana mucho más altos que el resto de las ciudades del mundo en general. Y lo que plantea Salvador Rueda es la relevancia que tiene el desarrollo urbano con múltiples centralidades, para que haya proximidad entre los lugares que la gente habita y los lugares a los que la gente va cotidianamente, que tiene que ver con este concepto de la ciudad de los 15 minutos que se habló en la clase inaugural y que lo hemos charlado en la clase de presentación del trabajo práctico. Ahora, para que eso suceda, la cuestión de la densidad es clave, ¿no? Yo les había comentado que el problema de la densidad es un problema que se plantea hace mucho tiempo en las ciudades del mundo, y que hay un informe en realidad un informe de un investigador, un funcionario británico de 1963 que se llama El tráfico en las ciudades, que ya plantea que todas las ciudades del Reino Unido se estaban desarrollando sus periferias de una manera, sus suburbios, de una manera demasiado poco densa, y que iban a depender a futuro siempre del automóvil, porque nunca iba a ser rentable tener un transporte público en esas periferias, en esos suburbios. Ya lo decía él, esta es una foto de hoy de los suburbios de Londres, de un suburbio de Londres. Este es un suburbio de Nueva York, ese que vemos en las películas, ¿no? De la casa prefabricada, pero de 3 pisos, 2 autos, donde todos los suburbios de Nueva York
súper residenciales y todos viajan en autos al centro comercial o a la escuela, ¿no? Y no hay ningún tipo de uso que no sea residencial en esos barrios. Pero nosotros tenemos esto. O sea, eso otro que veíamos de Londres, de Nueva York, es malo para la ciudad, para la vida cotidiana, para la huella de carbono, para el ambiente. Esto que tenemos nosotros, esto es General Rodríguez, también es malo porque es el desarrollo de vivienda de interés social fuera de la ciudad, porque no se pudo gestionar suelo más próximo, ni tampoco se pudieron gestionar mejores densidades, ¿no? Y al no tener suelo próximo y tampoco gestionar buenas densidades, no estoy haciendo proyectando el futuro de ese lugar donde yo puedo tener una mayor concentración de población y proporcionalmente a esa concentración mejor calidad de espacios de infraestructura que yo les puedo proveer. Como que eso no está desvinculado, ¿no? En los criterios de planificación y es llamativo. Estas son densidades de las que habla Salvador Rueda, Victoria Gasteiz, les había mostrado yo la vez pasada, 430 habitantes por hectárea. Uy, Bordeaux también. ¿Ven estos bloques de vivienda? Tienen verde, tienen 6, 7 pisos. Bueno, tienen calidad de espacio público, no está disperso, está compacto, ¿no? Esto es Berisso, que uno mira el tejido urbano y está compacto el tejido, digamos, esto es una, aparte, zona centro de Berisso, ¿no? Cerquita de la calle Nueva York, ahí llegando a la Montevideo, y uno ve, digamos, la manzana, está compacta, está bien, bien ocupada, pero cuando uno va a ver las casitas, es un nivel, ¿no? No es una alta densidad. No digo con esto que tenemos que echar abajo Berisso y darle la densidad. Digamos que tenemos que problematizar la densidad de los lugares que vamos a intervenir. Tenemos que poder ver cómo se viene desarrollando. Si se está densificando y están tirando abajo viviendas históricas y reemplazando por torres, o qué cantidad de pisos tenemos. Son cuestiones que tenemos que mirar a dónde están poniendo densidad o edificios en altura, porque yo me imagino, si tenemos un lugar o una ciudad donde destinamos un sector para hacer torres, quizá no sea un sector que tenga lotes de 8,50 por 20 o por 30. Se hace un sector libre donde se puedan hacer torres y espacios comunes. El problema que tenemos con el mercado inmobiliario en las áreas centrales en Argentina es que tiran abajo casas de lotes de 8,50 o de 10 para hacer una torre. Entonces, ese tipo de densidad eh, perjudica la calidad de vida del barrio, hace que todo el mundo se quiera ir de ahí, porque tener un edificio tan grande, solo el proceso de obra y construcción para los vecinos es traumático. Después, que se llene el edificio cuando se llena, con personas, con auto, con actividades, con gente que alquila, desconocidos, es un tema que tiene mucho impacto en los barrios. Entonces, planificarlo es otra cosa. Que vaya decidiendo discrecionalmente el mercado, me compro este lote, o el Estado, que diga, bueno, todo esto está por igual, no voy a estimular el desarrollo de torres acá, ni lo voy a restringir allá. Que cada uno haga lo que quiera, que venga al mercado y decida dónde quiera desarrollarse. Y después vemos, ¿no? Es eso lo que está pasando. Les había mostrado yo un estudio de Argentina Urbana, que es un estudio que se hizo desde el Estado argentino en el año 2011, donde se analizó las formas de crecimiento de las ciudades argentinas. Y lo que se ve es como que hay 3 etapas, ¿no? La amarilla, que es la etapa donde se desarrollaba el tejido más diverso, más combinado, donde había sectores socioeconómicos mezclados, de clase alta, media, más o menos, populares, todo en el mismo tejido, donde todos tenían acceso a escuelas, a hospitales, clínicas, lo que fuera, una infraestructura consolidada de circulación, de servicios, de transporte completa. Un segundo anillo más desprovisto, ¿no? Más segmentado, y un tercer anillo que de los últimos años, donde faltaba de todo, ¿no? Estaba discontinuo, lleno de vacíos urbanos. ¿Y qué pasa? En este proceso, el valor del suelo, que siempre es más bajo, que decía la compañera, el valor del suelo,
es más bajo en el último anillo. Igual en la actualidad, en el último anillo, a ninguna persona le alcanza con su sueldo, con su ahorro de su sueldo, para comprar ahí. O sea, el precio del suelo se ha disparado tanto que resulta inaccesible sin crédito para casi todos los sectores, eh, digamos, trabajadores, por más sueldo alto que tengan. Acá la cuestión del crecimiento de la población es un patrón eh, ambientalmente crítico, económicamente crítico, porque cada vez lo que sucede es que la población va siendo cada vez más consumidora de suelo por habitante, ¿sí? Ese es el patrón que se va, o sea, hay más superficie para cada habitante. Entonces, cada metro cuadrado de superficie es costo para todos, ¿sí? Llevar la obra pública, las distancias a recorrer cotidianamente son cada vez más grandes, el sistema de transporte es cada vez más ineficiente porque es difícil llegar hasta allá, se depende de Uber, se depende del auto particular, se concentran en las áreas centrales montones de autos, la contaminación, el consumo energético, todo se vuelve distorsivo, todo se vuelve desequilibrado. Por estas grandes distancias crecientes que hay, eh, por ejemplo, en el AMBA, la distancia más alejada del centro es de 91 kilómetros del centro del AMBA, ¿no? En Rosario, la distancia más larga, y esto es del 2010, ahora deben ser más grandes las distancias. Rosario de 40 kilómetros, imagínense 40 kilómetros en la misma ciudad, es como exceso. Tiene que haber centralidades antes, tengo que poder resolver mi vida cotidiana más cerca. No puede ser que tenga que recorrer 40 kilómetros para ir a resolver mi vida y después volver. Y dejar todo el día mi casa sola. O sea, ese tipo de cosas, de movimientos pendulares cotidianos que se da entre los 90 y la actualidad, eh, perjudican nuestra calidad de vida. Nos traen muchísimos problemas. Les quiero mostrar rápidamente este estudio que hicimos con Sergio Reza en el 2019, que expresa un poco estos tres anillos que estudió Argentina Urbana, que se ven como tres distintas formas de ocupación y de crecimiento, ¿no? Que para acá aparecen Berisso y Ensenada, pero en realidad está trabajado solo con la información del Gran La Plata porque no teníamos la información detallada del censo 2010 de Berisso y Ensenada. Lo que se ve acá es que el casco urbano es el área más consolidada, que tiene 25 kilómetros cuadrados de superficie, en el 2010 tenía 200.000 habitantes, con todos los equipamientos y servicios. El segundo anillo, el naranja, de acuerdo al censo del 2010, 200.000 habitantes también, con el doble de superficie, que serían 50 kilómetros cuadrados, y la misma cantidad de población, y con escasez de equipamientos, pero buena accesibilidad al centro, por vialidades, por transporte, por autopista, por tren, por colectivo. Y un tercer anillo que es caos, ¿no? Que no tiene casi nada, que tiene muchas carencias, incluso hay gente que vive a 30 cuadras de un colectivo que lo deje en una parada de colectivo que lo traiga al centro. O sea, la situación de desprotección en ese tercer anillo es grande, y son, o era en 2010, 100 kilómetros cuadrados, el doble del anterior, con la misma población, 200.000 habitantes. Este es el patrón que les decía que se está repitiendo y que hay que tratar de pararlo. Pararlo significa que no haya tanto consumo de suelo por habitante. Entonces, estos son unos indicadores que construimos comparativamente para cada uno, que los voy a mostrar rápidamente. En el casco urbano, la población que habita en el casco urbano, la de 2010, tenía unos patrones de movilidad parecidos a Vitoria-Gasteiz, un tercio, un tercio, un tercio, usaban todos los modos de transporte, y uno dice, ah, qué bueno, tienen una movilidad sustentable. No, no la tiene el casco, porque al casco vienen cotidianamente los otros 2 tercios de la población, que no tienen lo que necesitan para vivir fuera del casco. Entonces uno entiende por qué la congestión, por qué la crisis cotidiana
de transporte que tenemos. En este mismo lugar, donde el precio del suelo es muy alto, en otros slides tenía el precio del suelo, pero ahora acá no lo tengo, pero es el precio más alto del suelo, ciertos lugares de la zona norte y del casco. Hay la mitad de la población del año 2010 no tenía auto. Y eso es un indicador bueno en un área como el casco, porque significa que la gente que vive en el casco, como tiene todo próximo o tiene bastante oferta de transporte público y además tiene ciclovías, ahora no necesita tener auto para vivir bien. No lo necesita para poder ir a sus actividades. Es el área que tiene la mayor cobertura de transporte público de todo el partido porque todas las líneas van a ese centro. Entonces la gente, si bien no puede conectarse entre barrios, estando en el área central puede ir a donde quiera. Concentra actividades y equipamientos casi todos, menos los hipermercados, está toda la universidad, está todo. Y hay predominantemente hogares de una persona y hay una enorme cantidad de viviendas vacías. Son las viviendas que compra la población, que compra para invertir sin regulación del Estado y sin estudio de mercado de qué familias están necesitando habitar el casco, ¿no? Es pura especulación también. Y eso, la especulación es, uno dice, bueno, es de los desarrolladores, ¿no? Entonces, es el Estado el que tiene que planificar qué tipologías de vivienda tiene que desarrollar el mercado adentro del casco o adentro de la parte histórica de Berisso. Bueno, ¿viene alguien que quiere hacer vivienda en altura? Bueno, ¿qué necesitas? Yo, si me haces toda vivienda para estudiante, me generas un problema, porque todos los estudiantes se renuevan cada tanto, entonces cuando yo tengo poca diversidad de usuarios y poca diversidad tipológica, empiezo a tener problemas generalizados, ¿no? Entonces esa diversidad socioeconómica, de tamaños de hogares, de perfiles, de personas, nos fortalece la ciudad. La otra parte, la expansión consolidada que tiene 100 kilómetros cuadrados y 200.000 habitantes, datos del 2010, tiene la mayor parte de los viajes en auto y tiene un alto porcentaje de gente que viaja en colectivo. O sea, muchos hogares tienen más de 2 autos. Y hay una porción de hogares que son casi el 30% que no tiene auto. O sea que ojalá que vivan cerca de las vialidades que tienen transporte, porque si no están en problemas. También acá hay viviendas vacías, hay mucha escuela y clínica privada, mucho más que otro equipamiento, hay comercios de barrio, hay clubes deportivos privados, algo de espacio público, y hay muchas escuelas privadas y clínicas privadas en esta zona. Y una gran cantidad, hogares más grandes que en el casco, y una gran cantidad de viviendas también vacías, especulación del mercado. Y en el último, el mayor uso de transporte público, y esto es muy dramático porque esas 200.000 personas, los viajes que hacen, la mitad son en transporte público, y el transporte público es malísimo en ese anillo, es muy malo, la frecuencia es baja, el lugar de espera es tenebroso, es tremendo. Pocos equipamientos, mala cobertura, los hogares más grandes, y hay un 40% de gente que no tiene auto en el medio de la nada, es cautiva del transporte público, ¿no? Entonces, esto lo que genera es una enorme desigualdad, depende de dónde vivas y en qué época te hayas ido a vivir, ¿no? A la ciudad. Tenemos que identificar la desigualdad, las desigualdades que estamos viendo en Berisso. Tenemos que poder identificar las que tienen que ver con las formas de crecimiento. Más o menos, estamos medio mal. Bueno, sí, estamos re mal. Eh, Esto que decían las chicas de lo histórico, está bueno repasar la mancha de población Berisso, Ensenada de La Plata, cómo fueron creciendo, para que ustedes puedan identificar el área de ustedes, en qué época apareció, en qué contexto surge y cómo se vincula con el resto del territorio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ahora
Estos son los conceptos. El territorio es un sistema complejo, tenemos que analizar lo que es ambiental, construido, natural, tenemos que analizar lo social, que es lo económico, y lo propiamente social, y lo que es político normativo, la normativa, el proceso de gestión, todas esas tres patas, ¿no? Para nosotros el concepto de territorio, cuando vamos a analizar crecimiento, movilidad, ambiente o lo que sea, tenemos que hacernos preguntas respecto a cada una de estas tres patas, desde lo ambiental, que es natural construido, desde lo socioeconómico y desde lo político normativo, porque vamos a encontrar explicaciones en esas tres. Vamos a hacernos preguntas. Yo tiré algunas. Ustedes van a tener que hoy formularse algunas preguntas en relación al crecimiento para poder responderlas con la información que tienen o la que tiene el documento de base que estamos utilizando o alguna otra documentación que tengan que aportar para poder construir esa información. ¿Cuánta población hay? ¿Cuántas viviendas y hogares? ¿Dónde se localiza la mayor cantidad de población? ¿Dónde están las áreas nuevas? ¿A dónde está creciendo? ¿Cuál es la zona de crecimiento del lugar? La densidad, la mayor, la menor densidad. La densidad es un concepto clave para crecimiento. ¿Cómo crece? ¿Dónde se desarrolla? ¿Con qué usos? ¿Cómo se relaciona el crecimiento con las infraestructuras en general? Donde hay buena accesibilidad, tiende a ocuparse más, pero también tiende a ser más alto el valor del suelo. ¿Cómo se comporta el mercado inmobiliario? ¿Cómo se comporta el Estado? ¿Qué políticas de vivienda tiene el Estado y el mercado en Berisso? Hay que mirar, ¿sí? Y hay que mirar la normativa. Ya vamos a ver. Los tipos de tejido, vimos los tipos de tejido, los de densificación, los de expansión, los de reurbanización. ¿Cuáles se encuentran en Berisso? Identifíquenlos, pónganles un nombre, digan en este sector tengo este tipo de tejido, en este otro tengo este otro tipo de tejido, a cuánta gente está afectando, cuántas viviendas, cuántas manzanas, cuánta población. Hay mucho de cuentas que hacer en planeamiento. No son ideas sueltas, hay que contar cuántos kilómetros de infraestructura. Bueno, tenemos que analizar cuáles son los motores, la matriz productiva, económico-productiva de Berisso, el soporte natural y la forma de gestión, ¿no? Hay que analizar un poco cómo se organiza el municipio, qué áreas tiene, en el crecimiento, ver la densidad, ver la distribución de los hogares, la información que tengamos. Yo creo que en el documento ese de Berisso hay mucha información analizada que puede ser de utilidad para el área de estudio. Y ver tema de centralidades, tejido urbano y las tipologías. Y los sistemas normativos. Es decir, tenemos que ver el crecimiento mapeado y necesitamos ver la curva de crecimiento, cuánta población más hay, si viene creciendo igual. Está lleno de información la web. Hoy probé de buscar esto que les estoy diciendo. No quiero traerles exactamente lo que encontré. Busquen y van a encontrar mucha información que la van a poder procesar. La densidad, ¿no? Hay mucha cartografía de densidad de población para ver cómo se comporta, cuáles son los patrones, dónde está más denso y dónde está menos denso, y cuál es esa densidad, y qué tipologías, y cómo se imaginan ustedes que es la vida con esa densidad. Porque ahí ustedes se tienen que parar a pensar con esas densidades, cómo puede evolucionar ese territorio, ¿no? Digamos, hoy tenemos viviendas unifamiliares. Esas viviendas unifamiliares, con la ley de propiedad horizontal, tal vez se pueda subdividir, se pueda afectar a propiedad horizontal y crecer en densidad. En todo el territorio de Berisso tenemos muchas áreas inundables, tenemos bañados en medio de Berisso, que no son zonas que están inundadas, sino que son como un pedazo de río en el territorio de Berisso. ¿Podemos proyectar que se densifiquen lugares que tienen estas problemáticas, que habitan con el río, con las tipologías como si fuese, no sé, la 122? Son las cosas que hay que preguntarse. Las áreas de crecimiento y de densidad, la relación del crecimiento con las infraestructuras, con las, digamos, si
hacen en torno a las vialidades, a la avenida 60, esa avenida, se llama Antártida Argentina, esa que está como cortada, la que va a los Salas, que es como rara porque tiene como un canal a los costados, Río de la Plata. ¿Sí? Van a ver, digamos, cómo se comporta la localización residencial en torno a esa, porque en general la localización residencial genera en torno a las vialidades. Pero en esa particularmente, como tiene esos canales, es como una especie de salvoconducto que te hace huir de... Entonces es rara. Mírenla. Es... claro, claro, es la... Claro. Bueno, es como... Es la 66 que se abre, ¿no? Porque, claro. Bien, exacto. Y tiene bastantes asentamientos, villas, justo en la zona de Bañados, ¿no? Es un... Claro. Sí, sí, es particular. Hay que analizarla, hay que recorrerla. Por eso digo, tienen que ir a recorrer esos lugares para poder comprenderlos ahí. Eh, las centralidades, tienen que ubicar y analizar las centralidades que vimos en la estructura urbana, los tipos de tejido en relación a las vialidades, y también esto, cómo crecen la segregación residencial, dónde están los barrios cerrados, dónde están las villas y asentamientos, dónde está el tejido abierto más mixturado, reconocerlo, identificarlo para poder dimensionar esa desigualdad. Tenemos que poder mostrarla, entenderla, representarla y tratar de resolverla. Después, ¿no? Ahora no vamos a resolver nada, pero hay que problematizarlo. Áreas que están tapeadas, ¿no? Esto es pura especulación. Lo que tiene que ver con viviendas que están tapeadas para que no sean ocupadas, que están en engorde, ¿no? Que su dueño no la quiere poner en el mercado. Hay una ley, la ley 8912 y también la de acceso justo al hábitat, que penalizan esa retención ociosa de la propiedad o del suelo, pero no se aplica en el caso de Berizo. Eh, ese tipo que yo les mostré la vez pasada, este tipo de contraste de tejidos de barrios cerrados, de planes federales y tejido histórico tradicional, son un problema porque segmenta socioeconómicamente y espacialmente. Las grandes áreas vacantes son un problema. Esto es una foto de Berizo de hace muchos años, pero está igual. O sea, esta instalación del puerto, que la fuimos a sacar con Olga, recuerdo como en el año 1900, no, mentira, en el 2010, creo que fue, y ahora está igual. O sea, no sucedió nada en Berizo que ponga en valor toda la infraestructura del puerto, que como dice Castells, todo, digamos, Castells, Manuel Castells, que es un sociólogo urbano clásico, eh, plantea la ciudad de la nueva economía como que se acabó la industrialización y ahora la nueva economía tiene que ver con la informática, con la internet, pero quedaron todas estas instalaciones de la vieja escuela, de la industria, que en realidad no es que la industria desapareció del planeta, la desarmaron a propósito en América Latina para poder vender los productos industrializados que hacen otros. ¿Sí? No es que la nueva economía sí, pero esto tiene que ver con políticas de Estado decididas a desarmar la industria nacional y la productividad local. Y esto nunca fue como, por ejemplo, Puerto Madero, que también pasó por un proceso así, ahora, bueno, tiene instalaciones de Globan, de Google, ¿no? Eh, las grandes corporaciones están ahí haciendo negocio todo el día en Puerto Madero. No digo que hagamos eso en Berizo, ni mucho menos, pero digo, acá no se hizo nada, ¿no? Y esto es espacio deteriorado con un valor patrimonial histórico con el que cualquier intendente, alcalde europeo hubiera hecho millones de dólares.
porque el turismo busca la historia. O sea, el turismo y la historia están muy ligados. Entonces, hay que buscar los recursos para hacer algo. Y esto hay que recorrerlo, hay que verlo. La mancha urbana, o sea, el crecimiento es la población, cuánta población hay, cuánto se extiende la mancha urbana y qué más crece. O sea, si crece solo las viviendas, crece la extensión de redes sanitarias y energéticas, crecen las vialidades, crece el transporte, o crece solo, ¿qué crece? ¿Qué crece? Es cómo se desarrolla la mancha urbana. Tenemos en Berisso problemas de crecimiento solo de viviendas. Tienen que poder identificarlo y representarlo. También, ¿hay viviendas? Esto lo hablamos recién. ¿Hay viviendas en áreas que se inundan? Sí, montón. Bueno, identifiquemos dónde. Esas áreas se inundan. ¿Por qué se inundan? Porque son parte del bañado, porque hay una obra que le hace de dique y entonces se inunda. Tenemos que entender por qué suceden esas cosas, cuantificar cuántas viviendas, cuántas familias están en esa situación y a dónde las puedo llevar no muy lejos de su lugar para generar un nuevo barrio que no se inunde, que no los ponga en riesgo. Y la normativa. ¿Qué es legal? ¿Cuáles son los usos y los formatos de desarrollo urbano que tiene Berisso? ¿Dónde se puede hacer vivienda? ¿Dónde industria? ¿Dónde no hay indicadores? ¿Y qué es lo que sucede en realidad? ¿No? El contraste, hay que analizar la normativa, ver cómo es la zonificación, ¿no? Las zonas que abarcan una serie de manzanas tienen un número, un nomenclador de zona que corresponde a una densidad máxima, a un factor de ocupación máximo. Creo que Berisso tiene cantidad de unidades funcionales máxima, hay que fijarse. Alturas máximas, y contrastar esa normativa para problematizarla también. Porque si hay una normativa que me está permitiendo densificar en el medio del bañado, yo tengo que poder mostrarlo en mi plano de análisis de crecimiento. Esa normativa tiene problemas, yo tengo que corregirla y en mi propuesta, además de las propuestas que haga, voy a tener que proponer un cambio normativo que nos habilite a proteger lo que son los bienes comunes, como dice Patricia Pinto, ¿no? Lo que tiene que ver con la naturaleza, con las cuencas hídricas naturales y poder proteger así también a la población fundamentalmente. Tengo que poder comparar una manzana como se la imagina la normativa de una manzana con los loteos que tiene como es hoy. Tengo que poder hacer esa comparación y poder pensar a lo largo del desarrollo de todo este trabajo práctico cómo es la vida de esa gente, cómo podría aprovechar mejor el suelo, qué infraestructuras tienen, qué podrían tener, cómo les doy calidad de vida, ¿no? Y dónde tienen los peores desafíos. Entonces, para cerrar, nosotros vamos a pedirles como componente de analítica de crecimiento, un documento gráfico, una cartografía donde representen estas cuestiones, que aparezca la densidad, la localización de los barrios de distintos tipos, la localización de las centralidades, las áreas tipo de tejido, complementariamente con gráficos de análisis normativos y un documento escrito de la situación, ¿no? Un relato, una memoria, ¿sí? Que hilen lo que están viendo, lo que están encontrando, para poder sintetizar cuáles son las problemáticas de crecimiento y también las oportunidades de crecimiento. Yo al final de este documento les puse un montón de cartografía que no la voy a mostrar ahora porque tenemos que ir a trabajar, que se las dejo para que puedan ver, digamos, y tener de ejemplo. Así que si quieren hacer alguna pregunta, los escucho, o no sé si los docentes quieren preguntar algo, o aportar algo, corregir algo, decir algo. Chiques. Bien. Listo. Entonces nos vamos. Ah, tenemos un tema. Karina nos llega. Em, sí, vamos a repartir la comisión de Karina, pero yo voy a estar. Sergio no vino, me parece, ¿no? Bueno,
repartimos la comisión de Karina. ¿Tenés algún listado como para hacerlo? Dale, bueno. Bueno. A ver, toma a pensar. No sé.